Siguen saliendo cosas de P. Diddy, el escándalo del año, y ahora tiene que ver con los latinos. Esto ha ocasionado que P. Diddy, con los crímenes de lo que lo acusan y las consecuencias que esto pudiera tener entre muchos famosos de quienes se dice que han compartido algún momento con el magnate de la música. Las redes se han llenado de fotos de famosos junto a él, al ex de Hielo. Bueno, a ver, Raúl, ayer nosotros les mostramos, señores, a Maluma. Antes de seguir, yo tengo que decirle que ¿quién no ha compartido, Raúl, en algún momento, en alguno de estos eventos con P. Diddy? Yo creo que la mayoría de la gente que son los A-listers, como tú dices, de Hollywood, más grandes también del mercado hispano. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Señores, obviamente, muchos del mercado hispano. Esto no quiere decir que estos artistas estén involucrados con las acusaciones que le han hecho a Diddy. Solo representa lo importante e influyente que es P. Diddy en el mundo de la música, y este hombre conocía a todo el mundo y era uno de los hombres más poderosos de la industria de la música de este país, con una fortuna de más de 500 millones de dólares. Un gran productor, Raúl, de verdad que sí. Muchos de ellos pues lo buscaban para un nuevo sonido, para que en los eventos de él. ¿Qué te puedo explicar? Creó un imperio, como les hemos dicho anteriormente. Yo creo que lo malo es si te encuentran lleno de aceite en casa de él, una foto, ya eso es otra cosa. Lo del aceite. Baby oil, como le dicen. El aceite de bebé. Pero bueno, hablando de P. Diddy, señores, ya las tiendas Costco han salido a desmentir al abogado del rapero, quien dijo en televisión que las 1000 botellas de aceite de bebé que le fueron confiscadas las había comprado al por mayor en esta tienda porque era más barato. Lo que dijo que Costco era muy cerca de su casa y por eso había comprado todas estas botellas. Mentira, estas botellas estaban ahí, mira, para lo que ellos hacían en las fiestas que tenían. No, claro, pero él dijo que la había comprado allí, Raúl. Acaban de desmentir esto. ¿En Costco venden aceite de bebé o no? No lo sé. No, porque llenaban a las mujeres de aceite de bebé. Claro, pero en Costco vendían esas botellas. Sí, seguro que las vendían. Bueno, yo no sé si las vendían. Él está diciendo que no. Yo no he comprado ese aceite usualmente. Bueno, acaba de ser desmentido. Ya, Raúl, y tú de bebé no tienes nada. Tú... pero vamos a ver la realidad. Los bebés usan Pampers. Vamos a ver. Y tú no usas Pampers. El hombre hacía algunas de las fiestas, y quizás en muchas de las fiestas que él hacía no pasaba nada. Muchas de la gente podían haber estado en estas fiestas. Ustedes vieron a Leonardo DiCaprio tirado encima de las sábanas con él y con otra gente, Jennifer López. Quizás ellos no participaron de ninguna de estas fiestas. Un momento, eran un poco uno no llegaba a la fiesta y estaba eso pasando, Raúl. Uno llegaba a la fiesta y era una fiesta normal. Exacto, y después más tarde... En algún momento de la fiesta, ya tarde, cuando había habido mucho alcohol, cuando había mucho calor, cuando la cosa, ustedes saben... Ahí es que empezaba esta famosa hora que le llamaban el freak off. Ya vamos a explicarte una cosa. El hecho de que en estas fiestas estuvieran teniendo sexo, la policía no le puede hacer a él nada por eso. No, tú puedes tener 100 mujeres ahí teniendo sexo con hombres para él verlas y todo, y si no le pueden hacer absolutamente nada, eso no es ilegal. Lo ilegal es que él forzaba a estas mujeres, las mantenía casi secuestradas. Tenía mujeres menores de edad que las tenía casi secuestradas en algún momento, que las llevaba y que bueno, las dicen decía, que no hay menores de edad, dicen que no hay dicen, menores de edad envueltos en esto. Dicen que era en contra de lo que ellas querían hacer. Vamos a tener que esperar a que haya un juicio a ver si él sale. Luce bastante mal la cosa para él. Pero si él quiere tener una fiesta todos los días en su casa con 500 mujeres y 500 hombres, haciendo lo que les dé la gana, eso no es ilegal. Él alega que en esas fiestas todo el que lo hizo, que nadie le pusiera una pistola en la cabeza, que todo el que iba a la fiesta y se quedaba haciendo estas cosas, Raúl, era porque quería hacerlo. Eso no es lo que dice muchas mujeres que lo están acusando a él, que fueron golpeadas por él, por sus guardaespaldas, obligadas a hacer esto, llevadas a diferentes lugares, en diferentes estados y hasta en diferentes países. Ahí es donde viene la situación seria que lo pudiera mantener en la cárcel por el resto de su vida. Y son muchas, Raúl, y la cosa está fuerte. Yo no lo veo saliendo de esto. Yo personalmente no lo veo saliendo de esto, pero bueno, él alega que es inocente y vamos a ver qué pasa. Algo parecido a lo que pasaba con las jovencitas que andaban con el hombre Epstein, que mató en la cárcel también. No, lo de él sí eran menores, Raúl. Él sí tenía menores envueltos. Era diferente. Era un caso él también, había diferente. Muchos políticos que se reunían con él y no necesariamente tenía que ver nada con lo que estaba pasando, quién sabe.